Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. De acuerdo con el tema de este mes, septiembre, que se llama Enseñanzas Bíblicas. Y como subtema tenemos Bajo una sana doctrina. Y hoy nos toca ver precisamente el tema el Evangelio, que dentro de nuestra doctrina es el sexto punto de fe. Y bueno, quiero ir rápidamente a lo que vamos a ver y nos toca hoy. Y dice, el Evangelio significa buenas noticias. Es poder de Dios que salva a quien cree en Jesucristo. Cree que murió y resucitó por los pecadores, conforme a las Escrituras, para darles vida, aceptando que Él se hizo presente en el reino de Dios. El Evangelio, amados hermanos, son buenas noticias. ¿Y por qué lo digo? Porque la palabra de Dios significa buenas noticias. Su origen está en el anuncio que se hacía en aquel tiempo al haber ganado una batalla, o en otras palabras, era la buena noticia de una victoria. Los cristianos llamaron el mensaje que recibieron y proclamaban de Jesús, el Evangelio, como buenas noticias de Dios en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque Dios ha intervenido a través de Cristo en el mundo para librarle de los poderes que le pierden. Es así, en Cristo, amados hermanos, la intervención de Dios en la historia humana es una muy buena noticia porque trae victoria, libertad, vida y gozo al que está oprimido, esclavizado y empobrecido. Mire lo que dice Lucas capítulo 4, verso 18 y verso 19, que es muy claro cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esta palabra es precisamente la que se cumplió cuando el Señor Jesús está ya frente a la congregación leyendo el libro. Y ahora vemos eso exactamente algo que quiero decirles. El Evangelio que hoy nosotros podemos ver es poder de Dios. La palabra noticia es palabra poderosa de Dios que crea nuevas realidades en el ser humano. O sea, donde hay muerte, el Evangelio trae vida. Donde hay opresión, el Evangelio trae libertad. Donde hay enfermedad, el Evangelio trae salud. Donde hay malas noticias, el Evangelio trae las buenas noticias. Y mire lo que dice Mateo capítulo 11, verso 4 al verso 5. Y dice: les respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres les anunciada la buena noticia. Entonces, el Evangelio proclama la irrupción de Dios en la historia humana. O sea, con potencia de su gracia, perdona al ser humano, restaura al ser humano y lo puede recrear. Lo vuelve a hacer nuevo totalmente. Potencia que también operó en Cristo Jesús para resucitarlo de los muertos y que ahora opera en los creyentes para que anden en una vida nueva. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 17 es muy claro cuando dice: por tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Entonces, amados hermanos, si nos damos cuenta, en el Evangelio está el amor de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el Evangelio es el evento histórico en el que Dios Todopoderoso se hizo vulnerable por amor, asumiendo el precio de la reconciliación al enviar a nuestro Señor Jesús, a su Hijo, al mundo, a permitir que muriese en la cruz del Calvario. Ese evento, amados hermanos, también es expresión del amor de Cristo, quien renunció a su propia gloria, asumió la condición de humano
y como siervo obediente estuvo dispuesto a sufrir el rechazo y el desprecio de los hombres de ese tiempo con tal de acercarse y reconciliar al mundo. Pero también en este tiempo hay muchos que lo desprecian aún. El Evangelio es la más grande expresión de amor por los seres humanos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18 y verso 19, es muy claro cuando vemos que nos dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. O sea, la vida y la muerte y la resurrección de Jesús se convirtió en el contenido central del Evangelio, y aunque para los judíos haya sido tropiezo y para los gentiles es locura, para el que cree es poder de Dios para salvación. Es tan claro como lo explica el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18 al 24. Por eso el Evangelio es el mensaje de salvación. Ese mensaje de salvación que realmente trae al hombre la oportunidad de que se manifieste plenamente la vida, se manifieste en él la nueva creación y le libere de los poderes de la muerte que le dominaban o que le dominan aún. El mensaje de salvación tiene como meta la reconciliación plena de Dios con el mundo, pues por medio del sacrificio de Cristo en la cruz se ha eliminado las barreras que separaban a los seres humanos de Dios y entre sí mismos. O sea, también los seres humanos estaban divididos. Dios reconcilió consigo al mundo por medio de Cristo. O sea, Dios quita la barrera de separación con el mundo que había entre Dios y el mundo, trayendo reconciliación. Dios se acercó y en consecuencia se restablece esa comunión que existía en el Edén, haciendo posible la vida. Ahora pues, la muerte pierde poder, como las tinieblas caen ante la luz. Así, la creación entera fue liberada de la vanidad y sujeta a la esperanza de la gloria. La carta a Colosenses, capítulo 1, verso 19 al 21, dice lo siguiente: porque a Dios le agradó habitar en él, o sea, en Jesús, con toda su plenitud, y por medio de él, o sea, Señor Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. En todo tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Por eso es que tuvo que haber una reconciliación. Por eso es que Dios reconcilió al ser humano con Él mismo, a través de las buenas nuevas que trajo para la humanidad. Y esto como resultado da la reconciliación y se manifiesta la salvación y la vida eterna para todo el ser humano que acepta el Evangelio. Salvación y vida que el creyente disfruta desde ahora, amados hermanos, y que son definitivas porque persisten más allá del tiempo y el espacio que conocemos. O sea, el creyente recibe en el Evangelio la confianza de que Dios y nuestro Señor Jesús, su Hijo, por medio del Espíritu Santo, conviven con Él en una relación de cercanía y simpatía. La realidad de la salvación se hace visible en la nueva comunidad formada por Dios y dispuesta a vivir por la fe, o sea, la iglesia. La esperanza y el amor en justicia, gozo y paz en el Espíritu. En otras palabras, el Evangelio trae perdón y justificación y santificación. ¿Perdón? Sí, porque Dios pasó por alto los pecados, restableciendo la paz con ellos, declarando a los creyentes como sus hijos al darles el Espíritu Santo. O sea, la muerte de Jesús hizo posible el perdón. Por su gracia, Dios libra a los creyentes de la condenación que pesa sobre cada ser humano a consecuencia de las demandas de la ley.
Romanos capítulo 8, verso 15 al verso 16, dice lo siguiente: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, tenemos que estar convencidos a través del Espíritu, y a nuestro espíritu nos convence de que somos hijos de Dios, porque hemos sido justificados. ¿Qué es justificación? O sea, Dios ha tomado la iniciativa para que el ser humano pase de condenación a justificación. Al ser humano se le ha justificado gratuitamente por medio de Jesucristo cuando responde con fe a la invitación de Dios. El ser humano justo es el que tiene fe, como la de Abraham, quien creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero esta fe es única. Es fe en Jesús, en sus palabras, su vida y en su obra a favor de cada uno de nosotros los seres humanos, amados hermanos. Romanos capítulo 5, verso 1 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, santificación. Dios, por medio de su Espíritu, regenera al creyente y lo capacita para que se entregue al servicio de la justicia. Y no sirva más al pecado. El creyente responde a la acción de Dios obedeciendo su palabra y, en consecuencia, oponiéndose al pecado en cualquiera de sus manifestaciones y a toda intención de maldad, construyendo relaciones de amor sincero con sus semejantes. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18 dice lo siguiente: sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos en pecado. No tenemos por qué estar sufriendo nada de los embates que hace el demonio a cada uno de los seres humanos. Porque Dios reconcilió al ser humano ahora también con los semejantes, o sea, con nosotros seres humanos. Esa restauración que Dios hizo en los seres humanos los impulsa a los creyentes a vivir en comunión con su prójimo, basado en el amor que recibe de lo alto. El amor de Cristo hace posible la aceptación del otro, el perdón y las relaciones profundas basadas en la entrega sacrificial. Es lo más hermoso que puede pasar a cada ser humano, tener una buena comunión con los demás. Juan 13:35 dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y eso es precisamente lo que yo muchas veces he dicho: la gente no puede creer mientras yo no sea un verdadero creyente, un verdadero practicante del amor de Dios. Cuando no tengo amor por mis hermanos, cuando no tengo amor por mi familia, cuando no muestro amor para aquellos que también creen en Jesús, y aún a los que no creen en Jesús. El ser humano es reconciliado consigo mismo, o sea, hacia nuestro interior. Dios también genera una reconciliación, porque el humano, en su estado pecaminoso, es un ser en contradicción permanente, sujeto a la voluntad incapaz de hacer el bien para lo que fue creado, y en esa vergüenza de sí mismo por la culpa de no ser lo que debiera ser. El ser humano está imposibilitado así para una vida plena. Al liberarlo por el poder al liberarlo del poder del pecado, Dios lo habilita para amarse a sí mismo y ser responsable de él mismo. Y por su espíritu lo hace íntegro y lo vitaliza para una obediencia completa. Esto quiere decir, lo restaura, lo armoniza para que tenga una vida abundante que fluya en sus promesas eternas. Amados hermanos, Santiago capítulo 1, verso 4 dice: y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Cuando hemos hablado del pecado, ese pecado que al ser humano ha pervertido, es que pervierte su camino y con ello su vida.
la vida total del ser humano pecador, porque se ha negado a poner su confianza en Dios y ha decidido depositarla en algo pasajero. En este error están implicadas su voluntad, su razón. Es por ello que la fe comprende ambos aspectos. Por un lado, comprende un acto voluntario, es el creer que. Y por el otro lado, de la manera derivada, un acto de la razón que es el entender que. No me sirve de nada creer, no me sirve de nada entender si no sé para qué creo y para qué entiendo. Entonces, en otras palabras, quiero decir lo siguiente: tener fe en Jesús es creer que Él puede salvar, pero también es entender su persona, su obra y sobre todo su voluntad, para que esa voluntad se haga evidente en mi vida. Aceptar a Cristo es mucho más que un acto intelectual, es depositar la confianza, es abandonarse completamente y descansar en Él como fundamento, sustento y esperanza de la existencia de cada ser humano o de cada creyente. Creer en Jesús es también creerle a Jesús, confiar en sus palabras, tomarlo como ejemplo de vida, aceptar su señorío y recibirlo como camino, verdad y vida plena. Para recibir los beneficios del plan de salvación que Dios ha puesto al alcance de todos los hombres, cada persona tiene que aceptar que Jesucristo es su único y suficiente Salvador y Señor. Por eso dice Hechos capítulo 4, verso 12, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo del cielo otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. La aceptación de Jesucristo, amados hermanos, como Salvador personal, implica el arrepentimiento de todos los pecados y el seguimiento de su ejemplo, en obediencia a su doctrina trazada como la auténtica voluntad de Dios. Esto es lo que se conoce como conversión, el nuevo nacimiento o una nueva regeneración, que da lugar a un proceso por el cual el creyente experimenta la transformación de su antigua vida pecaminosa, viniendo a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando esto se efectúa, el alma se renueva y desea ardientemente testificar de Dios y de aquel que ha hecho posible su salvación. ¿Qué es esto? Entonces podemos entender lo siguiente, que murió Jesús conforme a las Escrituras. Es necesario que nosotros conozcamos quién es Jesús. Es necesario aceptar el testimonio que ofrece la Biblia completa, pues las Escrituras judías ya hablaban de Jesús antes que apareciera en la tierra. Pero para reconocerlo, los judíos deben reconocer sus señales, pues la vida, muerte y su resurrección de Jesús se desarrollaron de acuerdo a lo que ya estaba escrito, amados hermanos. También ahora, para conocer a Jesús, el ser humano debe dirigirse y ser dirigido por la Escritura. Por medio de ella podrá saber quién es y cómo es Jesús, su carácter, sus propósitos, y descubrirlo como el modelo que Dios desea desarrollar en cada persona, en cada comunidad y en toda la humanidad. Quiero ir terminando y decirle lo siguiente, amados hermanos. La resurrección de Jesús es la victoria de la vida sobre la muerte. Jesús quitó el poder de la muerte mediante su resurrección, porque antes de esta la muerte terminaba con todo, pero a Jesús la muerte no logró retenerlo, porque su vida se sujetó perfectamente a la ley y no podía ser condenado. Esta fue su victoria. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 57 dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él se hizo presente el reino de Dios que usted vive ahora. La persona y las acciones de Jesús anuncian y hacen presente el reino de Dios. Sus milagros de sanidad remiten al poder que vence la muerte. Los exorcismos que realizó demuestran el dominio sobre los poderes del mundo. Su palabra de gracia y verdad refiere una realidad que está viniendo y que aunque comience en pequeño, llegará
hacerlo más grande. Sus acciones de misericordia ante las personas, especialmente los marginados e impuros, cuentan del profundo amor que motiva las decisiones de Dios. Y termino con esto que dice Mateo capítulo 18, verso 12 al 14, y dice: ¿qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Amados hermanos, estamos a salvo en las manos de Dios, porque el Evangelio llegó a nuestras vidas, porque la buena nueva llegó a cada uno de nosotros, porque Jesús nos mostró que su amor se manifiesta a través de su muerte, de su resurrección y vida eterna que tiene ahora. Amados hermanos, deseo que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes y que ponga en ustedes paz. En el nombre de Jesús. Les saluda su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Paz a vosotros, amados hermanos.